Hola a todos, mi nombre es Pilar y espero que se encuentren muy bien y cómodos, porque hoy, al igual que todos los martes, hablaremos sobre un tema muy interesante e importante. Hoy hablaremos sobre qué es investigación cualitativa, sus características, tipos, pasos para realizarla y su diferencia con la investigación cuantitativa. Hola Pilar, espero que estés muy bien. Bueno, tú y todas las personas que nos están oyendo, mucho gusto. Les habla Natalia Monroy. Quiero decirles que es un placer para nosotros poder compartir nuestro conocimiento con ustedes y más en este tema educativo que es fundamental hoy en día, ya que la investigación nos acerca más a la realidad social que se vive, pero pues que no muchos conocen o conocemos. Y sí, claro que sí, Pilar, y por eso es que nosotras estamos muy capacitadas para abordar el tema, ya que las dos somos trabajadoras sociales en formación y en nuestro ámbito pues es necesario tener conocimientos de investigación cualitativa. Pilar, ¿qué te parece si empiezas hablando del qué es la definición de la investigación cualitativa? Bueno, la investigación cualitativa, como la afirma Darío Toro Jaramillo en su libro Método y Conocimiento, Metodología de la Investigación, el método cualitativo busca la medición de los fenómenos sociales, la cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado. Una serie de preguntas que expresan relaciones expresadas entre las variables formuladas en forma deductiva. Estas relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de la interacción entre los indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos. La manipulación de la realidad que esto supone es controlada por las técnicas de validación y confiabilidad desarrolladas para tal fin. Bueno, esto quiere decir que la investigación cualitativa está centrada en el significado y observación de un fenómeno en su entorno natural, para que éste pueda tener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas en algún tema en particular. Al trabajar con sujetos, los cuales son dinámicos y cambiantes, la investigación cualitativa tiende a ser flexible e interactiva. Pilar, muchas gracias. Una excelente definición sobre qué es la investigación cualitativa. Bueno, además de esto que es importante desde nuestra profesión, ya que la investigación y la intervención necesitan mantenerse en un permanente contacto y pues que no deberían entenderse una sin la otra. Es decir, la investigación desde su soporte teórico en el estudio de un fenómeno, de una problemática o de una necesidad social, y ya la intervención bajo lo que es la práctica del trabajo social que permite la identificación y el diagnóstico. Es decir, ya una vez identificadas las características y las consecuencias de la necesidad social, la problemática, entra allí la intervención desde donde se aportarán propuestas y soluciones que colaboren en su aplicación y en la transformación de la sociedad. Bueno, dicho esto, es importante mencionar las características de una investigación cualitativa. Iniciando con las características de la investigación cualitativa, es inductiva. ¿Por qué? Porque no se inicia a partir de leyes o principios generales que aplican a casos particulares, sino que por el contrario se dedica a recoger datos de los cuales posteriormente se puede hacer generalizaciones. Otra de las características es que la interacción con los sujetos de estudio. Además de estudiar procesos de la sociedad, el investigador tiene en cuenta la forma en que avanza su propia investigación, es decir, el investigador puede interactuar directamente a través de la entrevista o de la participación en actividades de la comunidad que estudia. Otra característica es que no se centran en situaciones fijas o estados invariables de una sociedad, sino que estudia procesos. La investigación cualitativa también permite observar la forma en que una sociedad se transforma y no el estado inicial o final del cambio. No solo el estado inicial o el estado final del cambio. Otra característica es que estas investigaciones nunca estudian un hecho aislado, sino que para comprender cada suceso, comportamiento o costumbres adoptan una postura holística, es decir, que tienen en cuenta la experiencia del sujeto, una experiencia en su totalidad. Otra característica es que al estudiar un grupo humano en forma cualitativa, los factores medibles y expresables en números o proporciones son mínimas. Por el contrario, se observan y se describen datos que no son medibles. Otra característica es que la investigación cualitativa, al no tener una metodología fija, por decirlo así, estas se adaptan a las realidades estudiadas, es decir, que dependiendo de los fenómenos
con que el investigador se encuentre, se puede plantear hipótesis y corregir conceptos a medida que se avanza. Y para la última característica es que la investigación cualitativa toma en cuenta a todos los participantes de un evento y todos los factores que intervienen, sin importar si participan desde un lugar central o periférico. Por ejemplo, al estudiar un fenómeno social, no estudia únicamente a los líderes, sino que también al comportamiento o al contexto de todos los integrantes del grupo social. Y estas vendrían siendo las características. Claro que sí, Natalia, y más que todo para nosotros los trabajadores sociales es muy importante trabajar de la mano con la investigación cualitativa, ya que como tú lo dices, toma en cuenta a todos los participantes, a todos los sujetos, a todos sobre la realidad y el fenómeno que están viviendo. Son ellos los que nos informan qué es lo que pasa, qué es lo que sienten. Sí, claro que sí, tienes razón, Pilar, y de hecho me gusta que este tema nos interese tanto, ya pues que la idea es hacer que las personas que nos estén oyendo también se interesen, lo disfruten y aprendan al máximo. Y bueno, para continuar con el desarrollo del tema, es importante conocer los tipos o los métodos de la investigación cualitativa que a continuación los voy a nombrar y los voy a tratar de explicar lo más brevemente posible. El método narrativo es el primero. El método narrativo, el investigador construye un rompecabezas a partir de las historias detalladas de los involucrados que ayudan a comprender un evento o un fenómeno dado. Para esto se vale de las biografías de las personas o de las historias de los grupos, un periodo o una etapa de la vida de alguien o las experiencias de varias personas sobre un determinado contexto o evento. El método fenomenológico es más fácil de comprender a comparación del narrativo, donde el investigador construye un rompecabezas a partir de esas historias detalladas de las personas. El método fenomenológico lo que busca es entender las experiencias, comprender las experiencias de las personas que tienen sobre un fenómeno o múltiples perspectivas sobre este. Y el objetivo es estudiar individuos que hayan compartido una experiencia específica. La teoría fundamentada como otro método. En la teoría fundamentada el investigador se encarga de explicar un fenómeno del cual 1 no se dispone de teorías y 2 son inadecuadas para el contexto, tiempo o circunstancias. Estas teorías se basan en datos reales enfocados en explicar un fenómeno que proporciona pautas sistemáticas para recopilar, sintetizar, analizar y conceptualizar datos cualitativos con un propósito de construir teorías y teorías que deben compararse constantemente. El método etnográfico. Este método es muy chévere y me gusta, ya que se enfoca en la inmersión del investigador en una comunidad para entender su cultura, y con la palabra inmersión lo dice todo, ya que el investigador tiene que compartir, tiene que entender cómo es su cultura, cómo son sus costumbres, todo sobre la vida de ellos, el contexto sobre la vida de las personas, y se aplica cuando se quiere estudiar un grupo social específico, donde el objeto de estudio es el sistema social como un todo. Para este método el investigador utiliza el diario de campo para registrar los datos de sus conversaciones o de las observaciones, así como también de sus interpretaciones y reflexiones. El estudio de casos cualitativos es otro método, y este método se basa en la descripción y un análisis intensivo de uno o varios casos en un escenario habitual. Este método se realiza con el fin de identificar patrones de un fenómeno, las causas de los mismos y cómo estos ocurren. Como otros métodos cualitativos, los estudios de casos son flexibles, ya que el investigador puede hacer uso de varias herramientas con el fin de comprender el fenómeno estudiado. Y por último, el método de investigación-acción. Este método busca comprender y resolver problemas de una comunidad, y el objeto de estudio es la problemática de un grupo o pues de una comunidad. Y en este sentido, pues los mismos participantes detectan las necesidades y también detectan cómo transformarlas y aplicar los resultados del estudio. Y bueno, entonces estos vendrían siendo los métodos o tipos de la investigación cualitativa. Y seguimos contigo, Pilar. Ahora bien, se explicará los pasos para poder formular de una manera correcta una investigación cualitativa, pues son estos los que nos permitirán llegar a una respuesta asertiva.
pero no sin antes mencionar que se debe de considerar que estos pasos no llevan una dirección lineal. De hecho, hay pasos bidireccionales. Por otro lado, si el sujeto está realizando una investigación cualitativa y considera debe cambiar algo en algún paso, lo puede hacer sin ningún problema, ya que como se dijo anteriormente, se trata con sujetos. Las fases elementales para formular una investigación cualitativa constituyen de la siguiente manera. Primero, tenemos tener una idea, tener claro la idea. Segundo, tenemos realizar el planteamiento del problema. Inmersión inicial en el campo, concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial del estudio y acceso de esta muestra, recolección de datos, análisis de los datos, interpretación de los resultados, elaboración de reporte de resultados. Bueno, esto quiere decir que necesitamos primero la definición del problema y de los objetivos de la investigación, luego se requiere un diseño del plan de investigación, posteriormente la recopilación de datos, el análisis de estos datos, y ahí sí presentar el informe con los resultados y por último la conclusión. Ya para ir terminando me gustaría hacer como una comparación y como hablar un poco de esas diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la cualitativa, esta es de carácter exploratorio. Está muy utilizado para comprender las opiniones y motivaciones de los participantes del estudio. Y la cuantitativa se utiliza para cuantificar un problema mediante la generación de datos numéricos y estos pueden ser transformados en formación estadística. La investigación cualitativa ayuda a desarrollar ideas e hipótesis y la investigación cuantitativa utiliza datos medibles para descubrir patrones que se presentan en la investigación. La cualitativa utiliza el tamaño de muestra más pequeño y más reducido, ya que el método de recopilación de datos se basa en la interacción personal. En cambio que la cuantitativa es mayor todo este tema de recolección de datos, ya que se realizan regularmente con encuestas. Y por último, la investigación cualitativa recolecta la información a través de técnicas no estructuradas o semiestructuradas. Y la cuantitativa, la recopilación de datos, se basan esencialmente en la obtención de datos numéricos y estadísticos. Me pareció muy interesante el punto con el que finalizaste el tema, Pilar, ya que las diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa pues es muy importante tenerlas en cuenta, cuáles son esas diferencias y también cuáles son las características de cada uno, porque pues ahí hubo un pequeño abrebocas de las características de una investigación cuantitativa. Y no, pues espero que el tema les haya quedado una gran claridad, que ya sepan o más o menos tengan una idea de hacer y pues de definir qué es una investigación cualitativa y por qué no una cuantitativa. Y pues también que les haya quedado como esa inquietud para que sigan investigando, muchachos. Bueno, muchas gracias por estar acá, me despido. Adiós. Que estén muy bien todos. Bye bye. Nos vemos la próxima semana en el próximo martes.